Sin en cambio, eso lo comparamos también con las veces que todos esos artículos están mencionados, se hace mención a ellos, se hace referencia en Google Académico. Del total de artículos, un 20% de la producción está referenciada en Google Académico. ¿Qué quiere decir esto? Que en Google puede estar el texto completo, pero pueden estar también las citas a ese 10%. Esto nos hace plantear la hipótesis de que a mayor producción electrónica vamos a ser más visibles los investigadores de la UNAM. Los porcentajes se invierten totalmente cuando se trata de libros. Las referencias, es decir, las menciones que se hacen a los libros de nuestros investigadores en Google Académico es un 60%. Es decir, esas menciones, esas referencias pueden ser acceso al texto completo. Y esto es explicable porque Google Académico ha lanzado un programa que es la digitalización de los libros, no en su totalidad. En el de la UNAM, en el caso de la UNAM y en el de otras muchas instituciones, genera únicamente para libre acceso las 20 primeras páginas. ¿Qué es lo que tenemos ahora en Humanindex? 1. La identificación de trabajos. Estamos incorporando el acceso a texto completo en acceso abierto, para la redundancia. Esto nos tiene que dar una mayor visibilidad, facilidad de acceso a esas publicaciones, el que las publicaciones se usen y el que las publicaciones tengan un impacto. Es decir, que sean citadas por un lado, pero no únicamente citadas, sino también hay otro aspecto importante. Que impulsen el trabajo colaborativo y la formación de redes de investigación en humanidades y ciencias sociales, que nos permitan identificar qué otros investigadores están abordando las mismas temáticas a través de las publicaciones. Y la perspectiva de Humanindex hacia el futuro es la incorporación de investigadores de otras universidades e instituciones de educación superior y del extranjero en este sistema de información. En las presentaciones, pues nos han solicitado por qué no se incluye la producción de los académicos de las otras universidades. Hemos estado trabajando en el diseño del software, del sistema, la plataforma, para poder incorporar los trabajos y los textos completos de otras instituciones. Está listo. Esto próximamente lo daremos a conocer el próximo año, para hacer de esto una herramienta que nos permita darle mayor visibilidad y uso a la productividad académica en humanidades y ciencias sociales. De manera resumida, esto es lo que hemos hecho. Muchas gracias. Con la participación del doctor Filiberto Felipe Martínez Arellano, cerramos esta primera fase de la mesa redonda con la presentación de las ponencias y pasamos a la segunda fase, que pues tiene que ver con la participación mediante preguntas, comentarios, etc. Tiene la palabra la audiencia. Por acá me están comentando que si no hay participaciones, entonces vamos a volver a hacer otra ronda para que terminen con lo que les faltó presentar. ¿Qué dicen?
Bueno, si no hay comentarios ni preguntas, vamos a dar a cada ponente 5 minutos adicionales para que pues, comenten o hagan alguna aportación adicional. Muchas gracias. A mí me gustaría comentar desde la perspectiva de la TINDEX que el acceso abierto a la información está dando en esta región la oportunidad de poder potenciar proyectos en cooperación o bien de compartir información entre los diferentes recursos existentes. Hace unos 25 o 26 años, a pesar de que ya existían las bases de datos bibliográficas que aquí hemos mencionado, es una clase periódica, pero la UNAM en particular creó desde el 82 Infovila, IRESI desde cuando Angelita, desde el 79, y por ahí de los años 90 había fácilmente, tan solo en el área de ciencias sociales y humanidades, unas 30 bases de datos bibliográficas. Inclusive recuerdo que en el antiguo SICH hicimos un CD-ROM al respecto. Y me remonto a estos números porque en realidad hay una, en mi opinión, hay un cúmulo de información que puede ser muy bien utilizada. Quizá la más visible en este momento es la que efectivamente está en línea por las razones que aquí se expusieron. Pero esas representan solamente una parte. Un proyecto, por ejemplo, de digitalización retrospectiva de contenidos de revistas académicas mexicanas y latinoamericanas sería excelente. Hay algunos títulos que ya lo han empezado a hacer, son esfuerzos, digamos, institucionales. Si no mal recuerdo, el Boletín Mexicano de Derecho Comparado está digitalizado desde el año 48, desde su primer número, pero hay muchas otras revistas que no lo están. Entonces, hay un cúmulo de información, particularmente en el caso de la UNAM, que pudiera ser muy bien utilizada para los fines de potenciar la visibilidad de los contenidos de revistas que todavía no incursionan en el soporte en línea. Es un buen número las revistas que siguen aferradas al papel, y luego de muchas otras revistas que han dejado de existir, pero que en sus contenidos pueden ser muy ricos para estudios retrospectivos. De tal modo que se abre una posibilidad muy grande, en mi opinión, para la revista científica y académica latinoamericana, no solo en el aspecto de poder incursionar en el acceso abierto, ni en el aspecto nada más de poder sacarle mejor provecho a la publicación electrónica, como decía Antonio, ¿no? Todas las posibilidades que todavía no están explotadas, sino también ver un poco hacia atrás con todo ese cúmulo de información interesante y relevante que tan solo la UNAM, por las bases de datos bibliográficas que ha construido desde hace más de 40 años, tiene en sus acervos. Bueno, pues haciendo uso de este inusual recurso de la postdata, les comentaré que el catálogo, como les comentaba, se hizo una traducción a 4 idiomas, entonces lo tenemos en línea disponible en 5 idiomas. También quería comentarles acerca, en particular, ya del portal de las revistas, que este también es bilingüe, está en inglés y en español, y de esta manera también se puede hacer uso de los motores de búsqueda. De momento solo lo tenemos por número, por autor y por título. También quería comentarles, así como comentaba el colega Octavio Alonso, tenemos también revistas que se han dado la gran tarea de digitalizar sus acervos históricos hasta de 40, 50 años. Es el caso, por ejemplo, de análisis del Instituto de Investigaciones Estéticas y también análisis de antropología,
que ponen a disposición del público más de 40 años de trabajo académico. Y uno de los retos muy importantes que se me olvidaba comentarles es que en OJS solo 12 de las 70 revistas que están en este portal lo usan como administrador, el resto solo lo tiene como repositorio. Entonces ese será nuestro gran reto, no solo que sea el lugar en donde llegue el producto final, el lugar en donde llegue y se coloque el PDF, sino que también hagan uso de esta herramienta en su faceta colaborativa, para que allí estén los autores, los editores, los revisores, hagan uso de este recurso. Entonces, bueno, ese sería mi gran postdata. Bueno, nuestro campo de investigación y como tal siempre abrimos con un problema y cerramos con un problema. Yo lo que ahora quiero comentar es lo siguiente. Hay ahí una especie de gigante dormido que nos mostró el doctor Felipe Martínez con respecto a una producción de 14.000 capítulos en libro, Felipe, si no vi mal, aproximadamente. Ok, ¿cuál es el problema aquí? Tenemos un circuito perfectamente establecido acerca de cómo se produce, se difunde la revista, de cómo se analiza, en fin. Bases de datos, instrumentos que permiten potenciar su uso, su visibilidad y todo eso. Los libros como tal siguen otro circuito de información. Pero ¿qué hacemos con los capítulos de libros? El problema es muy serio porque los investigadores de humanidades y ciencias sociales no van a dejar de escribir capítulos de libros. Entonces, pedirle a lo que ha sido una práctica académica de por lo menos 2 siglos desde que existen las ciencias sociales, no es algo que cambie de un día para otro. Y la otra pregunta es si a estas alturas resultaría legítimo pedirles a los investigadores que en aras de resolver un problema de visibilidad tienen que modificar su práctica académica. ¿Por qué un autor decide en ciencias sociales y humanidades acá? Es obvio que el mundo de las ciencias de la vida y la materia tienen perfectamente establecidos su modo de comunicar la ciencia, que es por excelencia el artículo académico, y si ustedes comparan las cifras de artículos académicos contra libros en las ciencias de la vida y la materia, pues el número es ínfimo, ¿no? Como no sea en ocasiones libros monográficos, pero un número sustantivamente bajo, y libros de divulgación, nosotros no vamos a encontrar la cantidad de libros que sí se publican acá, y que ustedes van a ver ahí en la... Bien, el problema entonces es, ¿qué hacemos con esos más de 14.000 capítulos? Y el asunto es si es legítimo pedir a los investigadores de humanidades y ciencias sociales que tengan que modificar su práctica intelectual de expresar sus puntos de vista, o dicho de otro modo, de comunicar el conocimiento nuevo que producen. Yo creo que estamos en una situación única y que así como tenemos un portal de revistas, sería momento de pensar en cómo ahora nosotros pudiéramos contribuir desde una solución de carácter tecnológico a generar un circuito de comunicación de los capítulos de libros, porque si no, el gigante sigue dormido y la riqueza que están ahí es una cosa verdaderamente sorprendente. Bastaría con que entrevistáramos a muchos de los colegas investigadores por qué deciden escribir un capítulo de libro. Hay una racionalidad, hay una razón de por qué eligen ese medio y no otro. Históricamente lo podemos ver. Entonces, a mí me parece que queda como un reto importante, sobre todo a los colegas de la mesa que se han dedicado a generar este tipo de instrumentos que posibilitan el acceso a estos artículos de investigación, de decir, bueno, ya sabemos cómo hacerlo, por lo menos ustedes ya saben cómo hacerlo, y ya saben de qué modo esto puede resultar exitoso en términos mundiales y globales. Perfecto. Vámonos al siguiente problema, y el siguiente problema es, ¿estos académicos modificarán su práctica académica? Yo creo que no, ni con mucho, ni con mucho. Pero nosotros podemos contribuir a generar una solución tecnológica a esta visibilidad, yo creo que sí. Creo que en este momento podemos hacerlo. El punto es, ese capital está ahí guardado, cómo lo explotamos y cómo lo trabajamos. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera expresar unas ideas. La primera tal vez es decir que la ciencia está en construcción y que entonces dependería de qué hace la UNAM, qué hace México y qué hace América Latina para posicionarse en este nivel.
pero Estados Unidos perdió 4 puntos en el ámbito de sus revistas y perdió 6 en el ámbito de sus citaciones en un periodo de 6-8 años, según estudios de la Royal Society. Y China los ganó. Y si nosotros vemos cuáles son las 20 ciudades que más se están produciendo, pues evidentemente surge Sao Paulo. Y si nosotros vemos por qué España y Brasil tienen el número de revistas, bueno, porque también en España y Brasil hay contratos nacionales. Y cuando hay contratos nacionales en las revistas, pues se habla diferente con la ciencia de corriente principal. Lo que quiero decir es que hay mercadotecnia y hay negociaciones sobre la entrada de las revistas, ¿no? Si esto impacta o no en la calidad, esa es otra discusión. Y creo que también habría que decirle a los editores que no es imposible entrar a estas bases de datos y que es impresionante como revistas que tienen una amplia tradición y décadas no están en estas bases de datos, y revistas nuevas de mi institución sí están en estas bases de datos. Eso, en mi opinión, solo quiere decir una cosa: que hay que conocer las reglas del juego, punto. Y que entonces, ¿cómo conocer las reglas del juego cuando este material es propio del CUIP? Es decir, de todos los centros de biblioteconomía, etcétera, etcétera, que se convierten en centros de expertos. Y algunos locos que estudiábamos otras cosas, que somos sociólogos, y nos empezamos a meter a esto, pero que nunca pensamos. Llevemos la discusión a las revistas. Como sociólogo, ¿por qué no vemos esta discusión en las revistas de sociología? Somos geniales para discutir todo, pero no hacemos sociología de la ciencia, desgraciadamente. ¿Y por qué no se hace en los ámbitos de la literatura o de la historia? Yo he participado en congresos sobre las revistas de historia en el Colegio de México, pero no he visto estas discusiones en sus editoriales. La discusión sobre cómo seremos evaluados o no. Y con esto me voy al asunto de la legitimidad que planteaba Jaime, de si es legítimo cambiar nuestras prácticas. Pues yo no lo plantearía en términos de legitimidad o no, más bien diría qué decisiones van a tomar los consejos de ciencia y tecnología para evaluarnos, y en qué momento nos va a afectar esto en el bolsillo, y en el momento en el que nos afecte, sí está sucediendo. Pero si vemos los análisis de evaluación de la NEPA en España y de Brasil y de Chile, cada vez se evalúan más las revistas y cada vez se dejan de evaluar las revistas o la producción en revistas institucionales. Sea esto correcto o no correcto, esa es otra discusión, participemos en ella. Pero al participar en ella, entonces creo que las revistas tienen mucho mayores canales de visibilidad, entendiendo la revista como el ámbito de expresión de una comunidad global, mientras que los libros tienen un proceso de circulación limitado. Claro que Thomson Reuters acaba de abrir la semana pasada la citación de 25.000 libros, con quién sabe cuántos millones de citas. Pero creo que eso no va a solucionar nuestro problema para las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque volveremos a hablar del problema de la homogeneidad y demás. Entonces lo que quisiera concluir, para no robarme más de los 5 minutos, es: fortalezcamos los sistemas regionales de información. Esto no es un problema técnico, la interoperabilidad técnica la hemos solucionado hace muchos años, es un problema de interoperabilidad humana. Es decir, como en un momento dado podemos ponernos de acuerdo, y yo no estaría preocupado porque hoy habemos muchos sistemas que hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo en cierto sentido, pero todos tenemos una especificidad y ojalá y siempre la sigamos teniendo. Mientras tengamos esa especificidad y todos pensemos que el usuario determine qué es exactamente lo que quiere, porque si nada más hablamos de contenido, pues sí, ya digo, Dialnet nos va a terminar rebasando. Más cuando en última instancia, sobre el asunto de los libros, estuve con Dialnet la semana pasada, cuando el asunto de los libros ya hace una clasificación de cada capítulo del libro, es decir, cosa que no existe en las bibliotecas, dando la visibilidad. Y creo que la política, de lo que estaba diciendo Filiberto, pues es también la política de Google Scholar. Abrirle el paso a cada científico para que deposite sus documentos y empezar el análisis de citación de Google. La pregunta es cómo podemos posicionarnos ahí y qué hacemos como sistema regional para que la ciencia sea
visible para todos y de esa manera tener una mayor competencia como país y como instituciones. Gracias. Tenemos una participación del público. De la Revista Mexicana de Sociología. Por supuesto que los editores estamos más que convencidos en darle visibilidad a nuestras revistas. El trabajo editorial es muy grande, el esfuerzo es muy grande para terminar con una edición de 750 ejemplares, de los cuales no voy a decir la razón, se quedan embodegados. Todos conocemos el gran problema de la UNAM, de la distribución, no es un asunto que se desconoce. Por supuesto, pero también habría que ver otro problema. Hay que hacer una gran campaña de sensibilización en los diversos comités editoriales, pero muy en especial con los autores. Son sorprendentes las cantidades que hoy se mencionan aquí. Esto hay que llevarlo a todos los medios de comunicación universitarios y externos para que los autores se den cuenta del potencial que hay en esa visibilidad de los diferentes índices, bases de datos, en fin, porque nosotros los publicamos en la segunda de Porros, pero los autores conocen, ¿saben de qué se trata todo esto? Yo no creo. Está de moda hacer un libro electrónico, pero los comités evaluadores en verdad evalúan estos libros electrónicos. Los autores son los primeros en estar en desacuerdo, en estar sus libros, ellos los quieren ver impresos. Entonces yo creo que tenemos que llevar estas campañas de sensibilización a todos lados. El esfuerzo que se ha hecho con la revista desde la Secretaría General ha sido muy grande. Ya estamos manejándonos como un movimiento de revistas de toda la UNAM, ya sabemos cuántas revistas se publican en la UNAM. Entonces yo creo que también tiene que ver mucho de voluntades conjuntas institucionales. Es muy grato ver que muchos de los directores y directoras de las diferentes dependencias se están preocupando por esta visibilidad, pero yo creo que la campaña de sensibilización, insisto, tiene que ser fundamental. Tres ideas para resumir. Primero, que apoyo la propuesta que se ha hecho de ir no solo para adelante sino para atrás, digitalizar lo retrospectivo, y por supuesto la propuesta de Octavio de usar, proponemos concretamente las bases clásicas y periódicas, que tienen una muy buena cobertura regional en los años 70, 80 y 90. En cuanto a lo prospectivo, creo que hay que ver, aparte de lo que implica lo electrónico, que lo mencioné rápidamente, también la sustentabilidad. Somos una región con debilidades económicas, pero también somos una región muy barroca, creo yo, muy bullanguera, muy creativa, y hacer tantos productos luego hay que ver cómo los vamos a sostener. Y entonces yo diría que ya le paráramos a los productos, fortalecer los que ya tenemos, impulsarlos hacia adelante, ver cuánto van a sobrevivir, qué proyección tienen, y ya lo último es, y apoyando todo esto, es creérnoslas nosotros mismos. O sea, hacemos muchos productos pero los subestimamos, no sirven para la evaluación. Distintos productos que se han mencionado aquí, estamos yendo ya hacia la bibliometría, hacia la evaluación, pero no se utilizan al momento de evaluar a nuestros propios investigadores. Entonces producimos revistas, producimos bases de datos de nuestras revistas, pero no les damos valor curricular, o no les damos el mismo valor que tiene Scopus e ISI. Entonces serían esas tres grandes ideas que dejo yo aquí. No hay nadie más, me toca. No, yo quisiera hacer algunos señalamientos. Primero, nos enfrentamos a una nueva tendencia, el acceso abierto en la publicación de productos científicos. El mundo está cambiando, y está cambiando por dos razones. La primera de ellas es un aspecto económico. Cada día cuesta más generar productos en forma impresa. El otro aspecto es la tecnología. Sabemos que la tecnología nos da toda una serie de bondades para difundir lo que los investigadores producen. Entonces, esos dos aspectos van a, o están cambiando el mundo de la edición y publicación académica.
Ahora, ciertamente aquí uno de los actores a quien hay que convencer es precisamente a los autores y decir y convencerlos de que el publicar de manera electrónica no significa generar productos de menor calidad, sino únicamente es en otro formato, porque las reglas del juego siguen siendo las mismas. Una revista electrónica es arbitrada, tiene revisión de pares, tiene porcentajes de rechazo de publicaciones, como los han señalado. Es lo mismo, lo único que está cambiando es el formato. Un libro electrónico también pasa por el mismo proceso, pasa por procesos de dictaminación. Entonces, habría que convencerlos un poco hacia ese sentido. Y estoy de acuerdo en que tendríamos que participar en una campaña de sensibilización. Y este no es problema de México, es problema a nivel global. Y ese es el motivo por el cual año con año se celebra esta serie de actividades de la Semana del Acceso Abierto, en donde las acciones van dirigidas a bibliotecarios, a editores, a autores, para que se convenzan de utilizar esta nueva forma, esta nueva tendencia en la publicación académica. Se mencionaba que estamos celebrando por quinta ocasión esta Semana del Acceso Abierto, no únicamente en la UNAM, no únicamente en el CUIC, sino en diversos países de América Latina. Se están llevando a cabo también conferencias, mesas redondas, talleres, etcétera, para sensibilizar a todo el mundo. Entre los países, bueno, pues están algunos que se han mencionado aquí: Argentina, Colombia, Perú, y entre los que no pertenecen a nuestra región, países africanos como Sudáfrica, países asiáticos como China, algunos otros europeos. Entonces, esto es señal de que es un fenómeno global en donde tenemos que tener una participación activa. Sí, estoy totalmente de acuerdo en que hay que convencer a los académicos. Ahora, en el ámbito local, en la coordinación de humanidades, nos hemos echado a cuestas esa tarea. Hemos creado una red de comunicación con los 1.100 investigadores y les estamos bombardeando con pequeñas capsulitas de cuál es la ventaja. Ahora sus publicaciones están aquí, ahora puedes consultarla, ya hay esto. Y obviamente eso nos lleva tiempo, nos lleva tiempo. Consideramos que poco a poco han ido creyendo en nosotros, ya le han visto la utilidad a este y a otros sistemas de información que se están generando de manera electrónica. Pero ahí definitivamente pues es una campaña de no solamente de bibliotecólogos, sino también de otros actores. Y bueno, pues por algo tenemos que empezar, y esto es parte de ese comienzo. Esa es parte de la aportación de la UNAM, del CUIC, a la discusión de esta nueva tendencia, de esta nueva forma en la generación de la publicación académica, y en donde estamos involucrados, pues no solamente la UNAM, sino hay otras instituciones, como la Universidad del Estado de México, con el sistema de la LIC. Muy bien. Si no hay algún comentario adicional de parte del público, damos a ver por allá. Me gustaría comentar algo respecto al uso de la información. Estoy totalmente de acuerdo, estoy de acuerdo en la importancia de la digitalización retrospectiva. Yo hablo del área educativa de manera concreta. Por ejemplo, ahorita que se están haciendo los estados del conocimiento, se ha requerido información de 10 años hacia atrás. 1. 2. Los doctorandos, las personas que están trabajando alguna temática en particular, buscan información retrospectiva porque van hasta el origen de ciertos conceptos y entonces
Nosotros, por ejemplo, que tenemos información desde la década de los 70, todavía se busca esa información. Estuve escuchando, por ejemplo, cuando hablaba de Redalic, nos decía Eduardo de que tienen 60 y tantas revistas, por ejemplo, del área educativa. Yo les comentaré que en nuestra base de datos tenemos registrados 1012 títulos de revistas. Claro, no todas son especializadas en el área educativa, desde luego, porque hay muchas que son de revistas de otras disciplinas, pero que tienen sistemáticamente información, y de ellas actualizadas, o sea, vigentes, más bien hay más de 500 títulos. Y de esos vigentes, por ejemplo, nosotros tenemos actualizado, digamos, con información hasta del 2011, tenemos alrededor de 300 títulos, lo cual quiere decir también que las bases de datos especializadas también todavía son una opción, y de hecho se siguen consultando, aunque no se tengan los datos adicionales para la evaluación de los investigadores. Pero concretando, quiero decir que es muy importante la investigación retrospectiva. Por otro lado, estoy de acuerdo totalmente con Jaime cuando dice los investigadores del área de sociales trabajan mucho en capítulos de libros. Generalmente trabajan a nivel de seminarios y luego hacen los reportes. Ha sido también nuestra preocupación porque hay muchísimo en el área educativa y nos damos cuenta cuando hacen los estados del conocimiento que uno tiene que buscar también ese tipo de información, no solo en capítulos de libros formales, sino también en ese caso, o también en las ponencias de los eventos. Entonces sí tenemos todavía muchísimo campo de trabajo para el área de sociales. Bueno, agradecemos el comentario que nos aportan acá a la mesa redonda y pasamos seguidamente a la entrega de credenciales a los participantes que nos han acompañado en esta mesa redonda titulada El acceso abierto a las publicaciones científicas en Latinoamérica. Nada más aclarar que credenciales en Venezuela significa constancia de participación. No voy a pensar que ahorita nos van a credencializar. Un support. Sí, comenzamos con Octavio Alonso Gamboa. Ariadna Gómez. Jaime Ríos Ortega. Antonio Sánchez Pereira. Eduardo Aguado López. Y Filiberto Felipe Martínez Arellano. Muchas gracias por habernos acompañado. Perdón, un último detalle. Yo quisiera agradecer la coordinación que llevó a cabo Johan Pirela Morillo. Él es de la Universidad de Zulia, Venezuela, y gentilmente nos apoyó con la coordinación de esta mesa. Gracias. Gracias por acompañarnos.